Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandi Yarañe Dominical. En este domingo nosotros celebramos la Ascensión del Señor. Vamos a ir repasando, leyendo la palabra de Dios y sobre todo entendiendo bien cuál es el mensaje que el Señor nos quiere dejar hoy al celebrar esta fiesta, esta solemnidad tan importante. Jesús que sube a los cielos. Entonces tenemos desde Hechos de los Apóstoles, la primera lectura es del capítulo 1, del 1 al 11. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en esta oportunidad? En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en lo que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo. Y apareciéndoseles durante 40 días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó: no se alejen de Jerusalén, aguarden que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de poco ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó: no les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas en que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán la fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que les ha dejado para subir al cielo, volverá como le han visto marcharse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, queridos hermanos, en este domingo en que celebramos la fiesta de la Ascensión, es muy interesante comenzar con esta lectura. Ustedes saben que según el tiempo, como divide Lucas, su teología es muy interesante porque lo divide en tres etapas, en tres tiempos. El primer tiempo es la acción de Dios Padre, y Él considera todo el Antiguo Testamento: Dios creador, Dios que actúa, Dios que libera, Dios que acompaña siempre a su pueblo. Es el Dios Padre, presente entonces en la historia de nuestra salvación. El segundo tiempo es justamente la acción del Hijo. Todo el Evangelio y todo el Nuevo Testamento nos habla sobre todo de una acción, sobre todo los evangelios en que le vemos a los evangelistas que nos narran sobre la vida, sobre la acción de Jesús, directamente y concretamente sobre la vida de Jesús, que pasa haciendo el bien. Entonces es el tiempo del Hijo. Primer tiempo Dios Padre, el segundo el Dios Hijo, que se encarna, que viene en medio de nosotros y realiza la acción más importante, la acción redentora, su acción salvadora para con el mundo. Y luego entonces el tercer tiempo es la que ahora nosotros nos preparamos y hoy comenzamos a prepararnos. Esta es la idea principal, que será la venida del Espíritu Santo. Pero ¿para qué viene el Espíritu Santo? Y justamente para que tengamos el tiempo ahora de la Iglesia, es decir, nuestro tiempo. Dios Padre en el mundo, que crea, que acompaña a su pueblo. Dios Hijo, que sana, que cura, que redime principalmente la salvación. Y Dios Espíritu Santo, entonces, que actúa, que santifica. Pero siempre a través de ¿quién? Siempre a través de alguien, ¿verdad? Ahora será a través de la Iglesia, es decir, que somos nosotros quienes tenemos que actuar y quienes tenemos que dar las manos, los brazos a Dios Espíritu Santo para que pueda actuar en el mundo. Esta primera lectura lo que está haciendo nuestro autor sagrado vuelve a escribir: querido Teófilo. ¿Se acuerdan que Lucas así había comenzado ya? Es decir, amigo de Dios.
Ahora le está hablando directamente de nuevo a este cristiano que ha entrado a esta comunidad. Tú que eres seguidor de Jesús, tú que eres cristiano, te voy a hacer un resumen, una síntesis para que puedas entender bien lo que ha ocurrido. Eso es lo que nos está diciendo. Y comienza a recordarnos todo lo que él escribió en el Evangelio. Escribí de todo lo que Jesús fue haciendo. Es decir, nos está haciendo una síntesis al iniciar, como una introducción de nuevo de su segundo tomo, de su segundo libro, que son los Hechos de los Apóstoles. Dice, Jesús estaba haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había elegido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Y ascendió al cielo. Entonces te hace una síntesis y te está diciendo todo lo que Jesús fue haciendo después de su resurrección, que se encuentra de nuevo estos 50 días Pentecostés, que será con la venida del Espíritu Santo, que está con ellos, que les da sobre todo instrucciones. Esto es importante. Lucas nos vuelve a recordar, es decir, todo lo que nosotros después como iglesia hacemos no es porque a alguien se le ha ocurrido, porque alguien ha pensado y comenzó a decir hagamos esto, hagamos aquello, como una religión humana, simplemente una manifestación humana, sino que dice directamente lo que Jesús nos ha instruido. Esta es la fuerza y el subrayado teológico, que es muy importante, ¿verdad?, para entender que es Dios mismo el que está dirigiendo su iglesia ahora en este caso. Dio instrucciones a quienes, a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Es decir, que también no es simplemente una cuestión, ¿verdad?, de que soy movido por mis intereses, por aquello que yo quiero, por aquello que yo quiero influenciar sobre los demás o por las ideas humanas que yo puedo tener, o que un grupo, como decía el Papa Francisco, esto no es una ONG que comienza a organizarse y dice pongamos algunos objetivos, etcétera, dentro de esta agrupación. No, es instrucción directa recibida de Jesús y sobre todo siempre movido por el Espíritu Santo. Se les presentó, dice, después de su pasión, dándole numerosas pruebas que estaba vivo, importante también, que estaba vivo, es decir, un Cristo resucitado. Y sobre todo, dice, les habló también del reino de Dios. Nos vuelve a recordar y nos vuelve a insistir sobre el reino de Dios. Después, al final de que dice que no se sabe el tiempo, cuándo vendrá, este es el momento de la restauración. Y no les dice, esto no sabemos nosotros, solamente a quien Dios Padre. No les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán la fuerza. Esto es lo importante. Recibiremos la fuerza. Y es por eso, cuando le ven ascender a Jesús, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús sube al cielo. Quiere decir justamente que ahora es nuestro tiempo. Por eso estos dos hombres blancos que le vienen y se encuentran con ellos, les dice, che, ¿qué están haciendo ahí? ¿Están mirando qué cosa? Lo importante es que ustedes ahora vayan, evangelicen. No se queden ahí mirando, cora ahí entre mañana, sino que vayan y evangelicen verdaderamente. Este es el sentido de la ascensión. Jesús que sube al cielo, pero somos nosotros quienes hoy quedamos para poder evangelizar y transformar el mundo. Volvemos entonces enseguida con más Ñande Yarañe dominical en este día de la ascensión de Jesús al cielo. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio,
La Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Queridos hermanos,
Estamos reflexionando en este día de la solemnidad de la ascensión, Jesús que sube al cielo, pero que esa ascensión significa sobre todo para nosotros nuestro compromiso. Es decir, ñande yara ojoma, pero malo butaja, ñande la yabutajina, ñande con ñande punuana, hayapobana, peñande yara, ñande evacue. Por eso que insiste mucho que Jesús durante esos 40 días los fue instruyendo, les fue dando todas las indicaciones necesarias para que los discípulos recordasen, para que los discípulos sepan, no se olviden cómo tienen que hacer su camino. Lo principal y el caraculo central siempre se centraba sobre qué cosa, se centraba sobre el amor, es decir, sobre el ámense los unos a los otros como yo verdaderamente he entregado mi vida por ustedes. La segunda lectura es del apóstol San Pablo a los Efesios, estamos en el capítulo 1, 17-23. Que el Señor, el Dios de nuestro Padre Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para reconocerlo. Ilumine los ojos de su corazón para que ustedes comprendan cuál es la esperanza a la que les llama, cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principio, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro, y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza, sobre todo, ella en su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Qué lindo entonces, queridos hermanos, aquí como nos presenta este himno, ¿verdad? Que está Pablo dando a los hermanos de Éfeso, a los efesios. Estamos iniciando esta carta, ¿verdad? En primer lugar es el saludo para darnos a entender que el Dios de nuestro Padre Jesucristo, primero, que lo resucita siempre, la centralidad es en la persona de la acción del Dios Padre, que resucita verdaderamente a Jesucristo. Es muy importante tenerlo en cuenta esto. La centralidad en la acción, ciertamente, en la redención y en la salvación es Jesucristo, pero Jesucristo que recibe justamente la acción de Dios Padre. Esto es importante también tenerlo en consideración, porque algunas veces enseñan de cristocéntrico y ponavea, es ser cristocéntrico, pero recuerden que esta acción, Dios Padre, amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Siempre entonces es el Dios Padre el centro en la acción liberadora y redentora por su gran amor hacia nosotros. Otro elemento que insiste Pablo, ilumine los ojos de su corazón. Les ilumina a usted. Tapendereza pea, tome saca. Pene acá y gato anguaya bebe y cuamba epa la sea bm hamba epa la ñande yara hoy cual que sea bm. Ilumine los ojos de su corazón para que comprendan. Ahí está. Pentende hangma peicua hangma epa peñan de yara hoy potaben de jewi. ¿Cuál es la esperanza a la que les llama? ¿A qué nos llama Dios? ¿Qué es lo que quiere de nosotros, verdad? La síntesis después será siempre esta de que nosotros seamos el alter Christi, es decir, los otros Cristos. Ahora nosotros somos, con la fuerza del Espíritu Santo, ese paráclito, esa persona que se pone al servicio de los demás, esa persona que hace presente a Dios mismo en el mundo, a través, ciertamente, de la fuerza del Espíritu Santo. Pero somos nosotros, con la fuerza del Espíritu Santo. No somos nosotros solos, sino que es la fuerza de Dios que actúa en nosotros. Por eso, dice muy bien aquí, ¿verdad? Para que ustedes puedan comprender cuál es la esperanza a la que les llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Cuánta gracia. Eso significa cuál es la gloria que Dios depositó en nosotros. Es decir, que tenemos tantas cualidades, tantas riquezas importantes que nosotros tenemos que considerarlo, darnos cuenta para que podamos poner al servicio de los demás. Y después dice, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros? Su poder para nosotros, porque es el poder de Dios que ahora se va a realizar justamente en cada uno
de sus hijos, es decir, en cada uno de nosotros. Dios actúa a través de nosotros. Las manos, los pies y toda la acción que Dios realiza en el mundo lo hace hoy a través de nosotros. Santo Tomás de Aquino lo dice, las causas segundas, Dios actúa por medio de. Para que comprendan ellos. Y después nos dice, esta fuerza poderosa que desplegó también en Cristo, ¿viste? Dios Padre siempre es el que dirige la historia, es Dios Padre el que actúa, Dios Padre es el que nos da esta riqueza, dice, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo. Sentándolo a su derecha, es decir, esto es lo que está esperándonos también a cada uno de nosotros, nuestra propia glorificación, es decir, nuestra dignificación. A pesar de que hemos pecado, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros errores, en la medida en que nosotros ya comprendemos y nos ponemos en este camino, ciertamente que el Señor nos restaura, nos devuelve entonces dentro de esta historia y dentro de este camino de la glorificación. Por encima ahora el Señor está de todo principado, potestad, fuerza, dominación y por encima de todo nombre conocido, no solo en el mundo, sino en el futuro. Y lo último, como termina, dice, y todo lo puso bajo sus pies, es decir, el poder que ha recuperado de nuevo el Hijo de Dios en su resurrección, la gloria que Dios Padre de nuevo le devuelve a su Hijo, todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza, lo dio a la iglesia como cabeza. Fíjense que es Pablo el que está diciendo esto. Nadie entonces está aquí autodenominando. Nadie dice eso, nadie absolutamente. Esto es leer bien la palabra de Dios y entender cómo Pablo interpreta y dice cuál es la acción de Dios Padre mismo sobre la iglesia. Jamás digo la iglesia coñandejina. Ni que a la iglesia que el Papa, los paíos, lo que sea, las monjas, no. La iglesia somos nosotros, Atiguazú. Entonces, desde ahí nosotros podemos entender que el único que puede guiar nuestros pasos, que es la cabeza de nuestro pensamiento, de nuestra acción, tiene que ser Jesucristo. No puede ser otra cosa. Lo que nos tiene que centrar tiene que ser eso que Él nos había dejado en el testamento, que es justamente el amor que Él tuvo hacia nosotros y ahora que deja en nosotros y que nosotros tenemos que tener entre nosotros también. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Jesucristo entonces es la cabeza de nuestra iglesia y la iglesia que tiene que responder a la cabeza, la iglesia que tiene que responder, nosotros que tenemos que responder a Jesucristo. Y así entonces, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominica. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer
y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos volviendo en Ñande Yarañe Dominical en este día de esta solemnidad tan importante, tan importante. ¿Y por qué es importante? De la ascensión de Jesús al cielo. Porque goanga ñande malaya pitaja ñande malaya bapota ñande yara oyupima ojoma iwagape. Es decir, después de habernos instruido, decía Hechos de los Apóstoles en la primera lectura, después de darnos toda y dejarnos ese testamento, y después también la segunda lectura que nos decía que Dios Padre lo pone a Jesús mismo como cabeza de la iglesia, entonces nosotros ahora entendemos. La teología de Lucas, decíamos, el primer paso, el primer tiempo es de Dios Padre, el segundo es de Dios Hijo y el tercero entonces es ahora el nuestro. Es decir, con la fuerza del Espíritu Santo nosotros hacemos presente la misma vida de Dios en el mundo. Porque muchas veces nosotros seguimos pidiendo una acción más bien que Dios mismo venga a hacer lo que en realidad el Señor ya ha dejado en nuestras manos. Muchas veces nosotros seguimos clamando al cielo y pidiendo y diciendo, bueno,
Yumina de cambiar ñande con a político cuera, yumina de cambiar ñande con a país cuera, yumina de cambiar ñande con a che familia, coche mena, coche mireco, lo que sea. Estos hijos, etc. No. Pe comunidad, pe yumina ñande yarande, yo yapo. No. Este ya es el tiempo de la iglesia, es decir, es el tiempo nuestro. Es el tiempo de la acción del Espíritu Santo que tiene que actuar en nosotros. Añandeye yapo, ana peñandeye ipotá. Umaco ñandeye eacuevoía lleva. Pe Paraguay ñandeye ipotá, ñande manteye yapota. Este es el tercer tiempo. Dios ha actuado en el Antiguo Testamento, Dios Padre. Dios Hijo, todo el Evangelio nos vuelve a narrar la encarnación de Dios mismo en Jesucristo, su acción hasta los 33 años hasta que es crucificado. Upepe opa la acción de Dios Hijo. Y ahora comienza la acción de ¿quién? De Dios a través del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo entonces que actúa a través de nosotros en la iglesia. Y eso significa la ascensión, es decir, Jesús que sale de en medio de nosotros, nos quedamos nosotros, pero somos nosotros ahora quienes vamos a jugar el partido. Como qué cosa, como el director técnico que nos dio todas las instrucciones necesarias. Entonces la ñañana, yara, catula huero zapucay monburí y la gol ya porque pea ya porque amoy catuje iñandea lleva en nuestra conciencia que nos sigue hablando y nos sigue instruyendo. Pero el que va a actuar siempre va a ser la iglesia, es decir, cada uno de nosotros. El Evangelio también nos hace de nuevo una síntesis y nos vuelve a meter en esto mismo, en este mismo mensaje, donde cada uno de nosotros tiene que darse cuenta de su función. Dejar ser iluminados por el Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, estamos en Lucas 24, 46 al 53. Es la conclusión del Evangelio. Así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. La centralidad entonces es siempre Jerusalén, ¿verdad? Tomando también otros elementos del Antiguo Testamento, principalmente los libros históricos, donde aparece esa teología donde Jerusalén es el centro, ¿verdad?, de todo. Pero siempre predicando, dice, es Dios también que regala el perdón, Dios que regala la conversión a nuestros corazones, pero siempre hay una centralidad. ¿Por qué te está diciendo comenzando por Jerusalén? Porque este pues, es el lugar donde Dios se ha revelado. Entonces, es decir, es Dios mismo el que va, como esa mancha, decimos nosotros, de aceite, yagarrapana o becatube, allema, bueno, después dice, ustedes son testigos de todo esto, es decir, a los apóstoles está diciendo. En este sentido, nosotros también tendremos que ser testigos de esta resurrección, de esto que el Señor quiere, de esto que el Señor está buscando en nuestro mundo, es decir, la conversión, ¿verdad? De esto es lo que somos, y el perdón de los pecados. Y nosotros tenemos que predicarlo, tenemos que dar a conocer y tenemos que vivirlo en primer lugar. Luego dice, yo les enviaré lo que mi Padre ha prometido. Oye, bueno, más allá de preparar, imagina, la ya celebrada el otro domingo, ¿verdad? Que es la fiesta de Pentecostés. Ya yupita con pero onda pepitamo hay pendeño alleva. Pen la pemba apota, pen la pejota de seina. Por eso yo les decía, Jesús queda como ese director técnico en todo caso. Pero ahora es la fuerza, el espíritu de este Jesús que nos ha transformado, que hemos entendido. Por eso dice pender esa peata y que ustedes puedan comprender. Ñande con ya entendean alleva. Va peña de yara o yerura ñande japea entonces ñande yagüero guatata con anga vive. Por eso Él nos va a enviar al Espíritu Santo, al Paráclito, el que nos da la fuerza. Lo que mi Padre ya ha prometido, por lo tanto, orucátameme. Ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. Esto también es importante, ser revestido de la fuerza de lo alto. Diga tú ñande entonces la ñacente, allá güero lala, ya güero zapucay, sin ser revestido de un camino y la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, hacer un camino y hacer un proceso de conversión no es ir nomás por su cuenta. Por eso dice, esperen, fórmense,
concéntrense, dense ese tiempo, primero en la ciudad. Entiendan entonces esta historia de salvación y después, revestidos con la fuerza del Espíritu, con la fuerza de lo alto, entonces salgan a predicar. Después dice, los sacó hacia Betania y levantando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos. Aquí nos narra igualito que en la introducción de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Con otras palabritas, pero el lugar es el mismo. El otro nos pone que los lleva hasta el monte, ¿verdad? Alto, el monte de los olivos. Aquí dice hacia Betania, que puede ser lo mismo, porque justamente el monte de los olivos, bajando eso, entonces más o menos a 3 kilómetros se encuentra ya Betania. Entonces les lleva hacia Betania. Levanta las manos, les bendice, y mientras los bendice, se separa de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Es decir, es decir, aquí entran los elementos más importantes. Se postran ante él, quiere decir que nosotros adoramos al Señor, conocemos, reconocemos Dios mismo, que ahora sube al cielo, es Dios el que vuelve a su gloria y a quien nosotros reconocemos como nuestro Dios. Luego vuelven a Jerusalén, es decir, hacen caso, porque es desde aquí donde Dios se va a revelar. Y luego dice, estaban siempre en el templo bendiciendo al Señor. Bendecir al Señor quiere decir bien decir de Dios, decir bien de Dios, hablar bien de Dios, y que Dios pueda hablar bien de nosotros como testimonio de comunidad, como testimonio de iglesia. Y esa es la fuerza entonces del resucitado. Y hoy, por último, y concluimos con esto, queridos hermanos, es justamente que Dios nos dice, Dios sube al cielo, la ascensión, para que nosotros hoy comencemos a trabajar y a dar a conocer su evangelio. Y así concluimos, queridos hermanos, esta primera parte y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañe. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer
y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. La Fundación Ñan de Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñan de Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Padre Víctor, en el capítulo 6 de Mateo menciona en 3 versículos la frase: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Versículos 4, 6 y 18. ¿Por qué Jesús pone mucho énfasis en lo secreto? Ya que estamos llamados a fortalecernos en comunidad. ¿Qué es más importante? ¿Las obras comunitarias o las obras individuales en lo secreto? Queridos amigos, continuamos nuestro programa Ñan de Yarañé Dominical. Y en este momento queremos comenzar con el segmento Ñan de Yarañé responde a las preguntas que ustedes nos envían. Les vuelvo a recordar que pueden hacerlo, pero por favor procuren siempre concentrarse en las preguntas que sean sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Lo digo esto porque algunas veces algunos envían preguntas, por ejemplo,
sobre qué significa el oscurantismo en la iglesia o qué significa, no sé, algún elemento dentro más bien de la historia de la iglesia o la moral, que estos son consecuencias en todo caso desde una lectura bíblica. Nosotros lo que estamos haciendo aquí, por lo menos mi especialidad, es responderle desde la Biblia, la palabra de Dios. Podemos llamar en otra oportunidad a otros sacerdotes que tengan esta especialidad y que nos puedan ayudar a entender mejor ciertas preguntas. Pero lo importante es centrarnos entonces, por lo menos en este segmento de Ñande Yarañe responde sobre la palabra de Dios. Ante esta pregunta que acaban de hacer entre lo secreto y lo público, en realidad tenemos que saber que Mateo aquí en realidad no es que está haciendo una distinción de decir cuál es lo más importante, o lo secreto o lo público, porque nosotros sabemos que de por sí el judaísmo es una religión, recuerden religión comunitaria. Y nosotros estamos viniendo desde el judaísmo, es decir, siempre los buenos frutos se tienen que ver ¿dónde? Dentro de la comunidad. Es decir, en la medida en que yo viva, sea auténtico como cristiano, en la medida en que yo sea auténtico también, como decían los judíos, en el judaísmo, yo auténtico, decía el judío, entonces es la comunidad y siempre está mirando el bien de la comunidad. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta, queridos hermanos. Siempre nuestras normas, nuestras reglas, no son reglas, fíjense un poco los mandamientos de Dios. Siempre es en relación, ¿verdad? Casi siempre en relación hacia los demás, siempre en relación al bien de la comunidad, siempre dentro de este aspecto. Ciertamente Dios, los demás, yo mismo y la naturaleza. Estas son las 4 dimensiones esenciales que encontramos siempre en los mandamientos. Ahora, Jesús dice esta instrucción de cómo rezar. Y es allí donde dice rezar en secreto. Sobre todo aquí nos está diciendo, Anina la yapote, no te hagas el actor. Yo soy como un buen actor, que me gusta, ¿qué cosa? Me gusta ser prácticamente un hipócrita, como los fariseos. Recuerden que el contexto anterior de esto que Jesús dice, recen en su interior, del 1 al 4 de este capítulo 6 de Mateo, del 1 al 4 nos está presentando a los fariseos, dice que van y que rezan en las plazas, en las esquinas, y que tocan la trompeta, y que quieren ser vistos. Ahí está, actor puro y te. Oye, ya casé y aquí pues está el peligro, porque muchas veces nosotros podemos estar haciendo de actor. El actor en realidad no es el personaje original auténtico, sino que está representando o representante, no es auténtico. Y esto es lo que el Señor en realidad está queriendo hacer. No es que Él hace más hincapié en uno o el otro, porque siempre nos vamos a dar cuenta que serán necesarios los dos elementos. Será necesario el aspecto personal como el aspecto comunitario en nuestra religión, en nuestra vida y en nuestra relación con el Señor, con los demás, conmigo mismo y con la misma naturaleza. Las 4 dimensiones, no nos olvidemos. Pero todo surge ¿desde dónde? Todo surge desde una interioridad. Por eso el Señor está insistiendo, ¿verdad? Para no perder desde dónde nos nutrimos y desde dónde salimos a flote, dónde nosotros tomamos conciencia y cuando nosotros entramos dentro de nosotros mismos. Uno de los números interesantes de la vida religiosa dentro de la Constitución, yo recuerdo muy bien, el capítulo 70 justamente hablaba ahí, la Constitución religiosa, ¿verdad? Ahí de Don Bosco, decía, si nosotros queremos formar, decía, comunidades de oración, cada uno tiene que ser una persona de oración. Es decir, si nosotros queremos formar un grupo, tu grupo, sea el que sea, tu grupo de oración, Legión de María, no sé, Legionarios de Cristo, Shesta, Movimiento Juvenil Salesiano, Movimiento Franciscano, lo que sea. Si vos querés formar verdaderamente ese grupo, que sea de personas orantes, de personas que encuentren a Dios, cada uno tiene que ser responsable de ser una persona orante, una persona que tiene una relación profunda con el Señor. Porque nosotros también sabemos que los grupos son superficiales cuando las personas, los integrantes son superficiales. Si nosotros no nos encontramos con Dios personalmente, Él la peña meta al grupo y vamos a dar lo que somos, vamos a dar nuestra propia superficialidad, nuestras propias macanadas, por decir así, ¿verdad? Porque en ciertos grupos algunas veces uno descubre también esto, ¿verdad? O sea, es como que las personas van por ir, no sé. Entonces,
tener en cuenta, no ser entonces, decíamos recién, como los actores, ¿verdad? También recuerden que los fariseos, porque viene dentro de este contexto, amaban orar de pie, dice, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, porque amaban tener, amaban tener entonces ese aplauso desde afuera. Y en realidad no amaban tener una comunión verdaderamente con Dios. A ellos no les interesaba tanto eso, sino que el querer ser visto, así lo dice Jesús en el Evangelio, quieren ser vistos, dice, por los demás. Entonces, popetello y mami, qué calidad, qué persona interesante, mami, amor, esquina, entero te añan derecha, lleva. Ser vistos por los hombres, eso es entonces. Pero Jesús, recuerden que dice también, su recompensa eran los elogios de los hombres, sus oraciones eran dirigidas al hombre y no a Dios. Y sin embargo, Jesús nos va a decir de otra manera, mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿viste? Te recompensará en público. Es decir, los dos elementos, yo siempre comparo como nuestras piernas, la izquierda y la derecha. Para caminar necesitamos de los dos elementos. O si no, ya popoita yajado solamente, y eso es muy incómodo. Ni lo uno ni lo otro, sino que tenemos que siempre hacer una simbiosis. Ñandé, entonces, por una parte decimos que tenemos que centrarnos en nosotros mismos, una relación personal con el Señor, y desde ahí entonces esa relación comunitaria. Lastimosamente, claro, la confusión nos viene cuando nosotros vemos y escuchamos de las sectas que se habla, Jesús es tu Salvador personal. Esa palabra, por ejemplo, se insiste mucho en las sectas. Jesús, tu Salvador personal. Jesús, claro, Jesús es mi Salvador personal, no hay ningún problema. Pero, atención, ¿en vista de qué es eso? ¿Para qué Dios llamó a Abraham? ¿Para formar un pueblo? ¿Es la comunidad? Entonces, es personal, pero lo personal significa comunitario, porque también, si vos decís, gente la salva, no. Hay una frase muy interesante de un santo que decía, el cura o el cristiano, dice, no se salva solo, se salva con la gente, con su pueblo. O también se condena con su pueblo, con su gente. ¿A qué vea? Entonces, ñeña tende poner ñeña en garecona. Es decir, que la santidad no es buscar yo, a ver belleza, se las santos a ver belleza. Los santos, miren nomás, sea el santo que sea, pelle por cante, nunca se hizo santo solito. Yo aquí, Dios, yo y mi oración, yo y esto, yo aquello. Siempre salen hacia afuera. Incluso es interesante porque esta famosa santa que se llama Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita de Lisieux, ella, por ejemplo, se santifica estando en el convento. Y entonces uno puede decir, pero esta es una santa que se santificó ahí solita, encerrada, ya eso ve en los secretos, si es que uno quiere utilizar esto. No, señor. Incluso, ¿saben qué? Santa Teresita de Lisieux es patrona de las misiones, Biopea. Nunca salió del convento y sin embargo ella es patrona de las misiones. ¿Por qué? Porque su preocupación siempre fue una preocupación comunitaria. Oñembo elaja picharecuera, oñembo eumio y cotemebare. Rezaba por los sacerdotes, rezaba por los misioneros, rezaba por las personas que estaban afuera. ¿Se dan cuenta? Entonces es la preocupación comunitaria. Entonces lo secreto significa vos no ser actor teatral simplemente para que te vean, sino que ser profundo, entrar en lo tuyo. Enciérrate en tu cuarto, dice. Bueno, ¿quieres? Y te encerras en tu cuarto. Esa es una forma, ¿verdad?, que Jesús te está diciendo. Entrar en tu cuarto quiere decir entrar en tu corazón. Tantas cosas necesitamos cambiar. Todos somos pecadores y todos necesitamos ser purificados siempre por la gracia del Señor. Pero upewi veñan de ellas echaban, entonces upewi veñan de ellas pues no van a yaguata, a llevar. Pero mooto la yaguata, tajamba, el ayapota, haña mañata ya echata veñan de la pisa y cotemeba, es decir, ahí está la comunidad. Entonces, ante esta pregunta que me está haciendo, ¿qué es más importante? ¿O lo secreto o lo comunitario? Los dos son importantes. Las dos piernas son importantes. De tu pierna, yo te puedo preguntar, ¿cuál es más importante? ¿La izquierda o la derecha?
la izquierda o la derecha. La izquierda, la derecha. Y bueno, vos podés decir la izquierda o la derecha. Pero después te digo, bueno, corre un poco será, dale, fuerza. Te oye, a ver, 100 metros de disparaña. ¿Cuál es más importante? ¿La izquierda o la derecha? Vamos con idea, será. Vamos con idea, Nico, te veñan de la lleva también, lleva. Y para hacer ese camino cada uno. Es decir, lo secreto más bien significa entrar dentro de nosotros mismos. No estamos buscando aquí el ser aplaudidos desde afuera, pero los resultados siempre van a ser resultados externos también. Claro que uno se siente súper bien cuando uno entra en esa relación íntima con el Señor. Y cuando uno está súper bien, entonces uno puede dar también todo de sí a los demás. Angalan de oír en Ibairo, de oír la ñeñandu Bairo, de oír la arejajina landicatui, las etamba eres ya pojina porque nanne pire pona hijina, porque estás mal, ¿verdad?, en tu relación con el Señor. Y ciertamente que después, ¿qué vas a dar a la comunidad? Y no vas a dar nada. No vas a dar nada. ¿Por qué? Y porque vos mismo no estás en lo secreto, ¿verdad? No solucionaste tu problema ante el Señor. Los dos elementos siempre van juntos. Entonces, primero debemos entender que Jesús no está condenando la oración en público, primera cosa, la oración comunitaria. Jesús, nosotros sabemos que rezó en varias oportunidades en público. Él mismo se pone, ¿verdad?, a rezar. Por ejemplo, cuando multiplica el pan, Él se pone a rezar en público. Eso lo encontramos en el capítulo 6 de San Juan, cuando hace la multiplicación de los panes, versículo 11, 6:11 de San Juan. Ahí Jesús reza en público, ¿verdad? Agradece al Señor. También cuando Jesús, San Juan mismo, resucita a Lázaro, lo mismo en el capítulo 11, ¿verdad? Le encontramos 41, 42. Te agradezco, Padre, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces es la oración en público. Entonces, coño, de ella, Jesús vio esa casa, la oñen boejáis, no, pero. Ambarego ahí entra en los secretos, oñen boejáis frente a todo el mundo, pe mañana que sea, oñen boejáis. No quiere decir eso, sino que más bien se quiere hacer solamente una acentuación de lo importante que es encontrarse consigo mismo y crecer, ¿verdad?, en lo más profundo. Entonces, Jesús está haciendo hincapié, está subrayando, a quién debemos elevar nuestras oraciones. Y Jesús lo establece con mucha claridad. Cuando reces, entra en tu habitación privada y ora en privado a tu Padre. Bueno, nuestra oración debe ser dirigida a Dios nuestro Padre y no a los hombres. Importante esto. Debe ser dirigida a Dios Padre y no a los hombres. Nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará. Importante, por lo tanto, no ser hipócritas, ¿verdad?, sino que cuando Jesús les enseña a rezar a los discípulos, que recuerden que los judíos rezaban 2 o 3 veces al día, entonces Jesús les manda rezar y les dice, atención, cuando ustedes estén rezando ahí 2 o 3 veces al día, en esa superficialidad, eso de querer rezar simplemente para ser visto, porque 2 o 3 veces al día, y ahí como en público para que todos te vean, y vale, te digo, mira un poquitito lo que está haciendo, mira cómo está haciendo, etc. Bueno, todo este capítulo también de lo que nos había dicho, ¿verdad?, esos versículos que aparecen en lo secreto, en realidad nos habla ante la forma, cómo nosotros tenemos que rezar, cómo tenemos que entrar dentro de nosotros mismos. Y por eso este hincapié y este subrayado de parte de Jesús. Bueno, así entonces agradecemos esta pregunta que han enviado. Hemos hecho por lo menos una reflexión así breve sobre lo que significa la oración ante este pedido, incluso que le hacen los discípulos, o mejor dicho, Jesús mismo que les enseña cómo hay que rezar y dónde hay que poner el acento. Este acento tenemos que poner entonces en ese encuentro personal primero con el Señor, privado con el Señor, para no ser simplemente actores, para que no seamos superficiales en nuestra oración. Y así entonces vamos concluyendo nuestro programa Ñande Yarañe Dominical. Les agradecemos hoy por su atención, que podamos tener un hermoso domingo y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y sobre todo también sobre nuestro país. El Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.